Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a proseguir con el estudio que llevábamos de la Trinidad. Hoy vamos a estudiar la divinidad del Hijo de Dios, la divinidad del Señor Jesucristo. Vamos a tener un texto clave, un texto claro para esa enseñanza es Juan 1:1. Recordemos que es de los primeros estudios, los otros dos estudios que hemos tenido. Ese versículo nos da claramente la manifestación del Padre, de Dios y del Verbo, y que el Verbo es el mismo Dios. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vemos desde ese versículo que ese tal Verbo que se pronuncia en Juan 1:1 dice que estaba con Dios, habla de dos personalidades, y también dice que ese Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? Más adelante lo vamos a ir viendo. Ahorita vamos a ver por qué nosotros creemos que Jesús es Dios, pero también creemos que es un solo Dios, en tres personas distinguibles, como lo veremos recalcando desde los otros estudios. Pero vemos otras posturas que dicen todo lo contrario, o dicen cosas que son parecidas, pero ellos no creen que Jesús sea Dios, o que exista un solo Dios en tres personalidades distintas. Uno de ellos es el arrianismo. Ellos enseñan que Jesús es superior al hombre, pero inferior a Dios, que Cristo no es igual que Dios. Haz de cuenta que nos están mostrando un Dios grande, un Dios más pequeño, Dios más pequeño, pero ¿qué nos enseña realmente la escritura de esas enseñanzas? Igual podemos tomarlo igual de Juan 1:1, que nos dice que el Verbo era Dios. No hay nada de pierde. El texto lema ahí nos explica que el mismo Verbo era Dios. También el gnosticismo dice, él enseña que Jesús no se hizo humano, sino que nada más tenía la apariencia de un hombre, pero en realidad era un espíritu, que en realidad él no fue hecho carne, que él no fue carne, que nada más era una apariencia de humano, y que en realidad era un espíritu. El mismo texto, el texto seguido que íbamos a leer era Juan 1:14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos que esta enseñanza, dependiendo de la escritura, derrumba todas esas enseñanzas. Y si alguno de ustedes tiene esa concepción de Cristo, que Cristo es un poco menor que Dios y que Dios está mucho más arriba, pueden estudiar estos versículos, y hay muchos versículos que hablan sobre eso. Pueden estudiarlos si ustedes llegan a una conclusión. Dice la escritura que el que no tenga conocimiento, pídalo a Dios, que Dios da abundantemente, y hay que confiar en esa palabra, hermanos. También tenemos otra enseñanza en la cual se enseña que Jesús era una mezcla de la divinidad y de la humanidad. Era 50% hombre y 50% Dios. Y justamente por esas razones Cristo podía hacer milagros, porque
no era hombre, también era Dios. Pero sabemos que si Él tomaba de su divinidad, su estado de humillación ya no era estado de humillación. Tenemos un texto donde nos habla justamente de la humanidad del Señor Jesucristo, cómo Él se desprendió del ser de Dios. Vamos a buscar un texto, Filipenses capítulo 2, versículo 6, un texto muy claro que nos habla sobre esas enseñanzas equivocadas que tienen sobre Jesús. Usted y yo, hermanos, decimos creer en Dios, decimos tener la salvación, pero debemos tomar en cuenta en qué Dios estamos creyendo. Si creemos verdaderamente como nos lo demanda la Escritura, si creemos en el Dios verdadero, si creemos en Cristo como Dios, como lo muestra la Escritura, debemos tener conciencia de eso, hermanos, que si nosotros no creemos verdaderamente la palabra de la Escritura, es porque si nosotros leemos la Escritura y nos adaptamos a lo que la Escritura dice, vamos a tener un Dios vivo, el Dios que fundó desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Dios que nos dio los escritos. Pero si no, hermanos, si tienen otras enseñanzas, yo les animo a que puedan estudiarlo. Es todos los versículos que les vamos a dar, y que su autoridad sean las Escrituras, no sea el hombre, y no sea un Dios que el mismo hombre les haga imaginar. Dice así el capítulo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos que no dice que era 50% hombre y 50% Dios. Y aquí también nos está especificando que Él no escatimó su deidad. Él no escatimó ser parte el ser el creador de todo el mundo, sino que no escatimó nada. Dice, el cual, siendo en forma de Dios. ¿Por qué en forma de Dios? Dice, no estimó el ser igual a Dios. Esa es una palabra muy importante, el ser igual a Dios. Y nos preguntamos, ¿hay alguien o algo igual a Dios? Pues aquí lo dice que el Señor Jesucristo. Pero vemos que no pueden ser dos dioses, porque incluso Satanás, cuando desobedeció, dice que quería ser igual que Dios y fue castigado, fue desterrado, nada más por querer ser igual a Dios. Y sin embargo, aquí los escritos dicen que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su deidad. Era una persona como usted y yo. La diferencia, que Él no tuvo pecado. Era el logotipo perfecto del ser humano. Él nos vino a mostrar cómo debería vivir un cristiano, un servidor de Cristo. Cómo deberíamos de vivir. Él incluso cuando iba a ser crucificado, dijo que estaba triste hasta la muerte y lloró. Si hubiera sido Dios, hubiera llorado. No, ¿verdad? Sino que también tenía sentimientos igual que usted y que yo. Era también 100% hombre, pero tampoco dejaba de ser 100% Dios. Pero aquí estaba en el estado de humillación. Ahora, ¿por qué creemos que Jesús de Nazaret era o es divino? Ahí es el problema. ¿Reconocemos a Jesús como divino?
como el Dios eterno? Vamos a ver unos puntos que nos llevan a esa conclusión y unos pasajes bíblicos que nos muestran a Jesús como el mismo Dios, a Jesús como todopoderoso, a Jesús como el Rey de los ejércitos. Punto número 1, esa pregunta la vamos a formular si estamos escribiendo. ¿Por qué creemos que Jesús de Nazaret es divino? Bueno, el punto número 1, por el testimonio del Antiguo Testamento. El testimonio. ¿Qué es el testimonio? Incluso en la carta de Juan nos explica un poco de eso. En Juan capítulo 5, versículo 39, Juan capítulo 5, versículo 39, Juan capítulo 5, versículo 39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Que dan testimonio de quién? Del Hijo de Dios. Las Escrituras que debemos escudriñar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. No es tan claro en el Antiguo, pero con el Nuevo aclaramos todos esos versículos que hablan, todas las profecías que hablan sobre el Señor Jesucristo. El punto número 1, por el testimonio del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 9, versículo 6. Recordemos que estamos dando versículos para que ustedes los puedan escudriñar en sus hogares y puedan ver si verdaderamente lo que se está enseñando es lo que dice la palabra de Dios. Es Isaías 9, 6. Isaías 9:6, perdón, me equivoqué. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos en este versículo claramente que el niño que iba a nacer iba a llevar el principado sobre su hombro, el reinado. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No podemos decir que es un Dios más pequeño, porque ya estaríamos haciendo contradecir la misma Escritura, porque en los mandamientos nos demanda que hay un solo Dios y que Él es celoso, que no te harás dioses ajenos a Él, no te postrarás ante ellos, no les rendirás culto. Y sin embargo, aquí nos está diciendo que aquel niño que iba a nacer, dice que era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. A Jesús incluso se le llamó Padre también, desde el Antiguo Testamento. Vamos a ir a otro versículo, a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí igual nos está mostrando a Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todos los versículos los pueden ir escudriñando. Vamos a ir a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿A quién traspasaron? ¿Fue al Señor Jesucristo? Al Señor Jesucristo son profecías desde el Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento. Lo vemos ya en el Nuevo, que Él cumplió todas las profecías que estaban sobre Él. También vamos a ir a otro versículo, incluso ya lo hemos leído en los otros estudios. Es Salmos 110, 1. Salmos 110, 1. Salmos 110, 1. Dice así: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya lo habíamos visto más antes, que habla igual también del Señor Jesucristo. Tenemos otros versículos que sería Isaías capítulo 6, versículo 5. Bueno, más anteriormente ya habíamos leído que él había tenido una visión. Dice que incluso él había visto la gloria del Señor. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Muchos podrían decir, pues vio a Dios, ¿no? Pero vemos en el Nuevo Testamento que dice que a Dios nadie lo vio jamás. Que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién fue el que le dio a conocer en el Antiguo Testamento? El Señor Jesucristo. También creemos que Él es divino porque Él recibió y aceptó la adoración. Vemos que los ángeles, cuando venían y le querían rendir adoración, ellos mismos se retractaban y les decían que no los adoraran, que el único que debía ser adorado era el Padre, era Dios. Pero sin embargo, desde que él estaba pequeño, él recibió adoración. Él recibió adoración. Cuando estaba él siendo adulto, también recibió adoración. Vemos desde ahí, desde los escritos, ¿y quién más podía recibir adoración? Nada más que el Dios. Nada más Dios podía recibir adoración, y aún así Él aceptó la adoración. ¿Por qué? Porque Él era esa parte de Dios, esa parte de la Trinidad. En Mateo capítulo 2, vamos a ver cuando lo van a visitar los astrólogos, los reyes magos que le dicen. Sabemos que son astrólogos porque ellos estudiaban las estrellas. Capítulo 2, versículo 11. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Fíjense, hay un punto muy importante. ¿A quién le estaban rindiendo culto? Vemos que donde nació el Señor Jesucristo estaba también su madre María. Y sin embargo, no llegaron y le rindieron culto a María, no adoraron a María, aunque ella estaba ahí. Muchos adoran a María, pero no tienen conocimiento de la Escritura, de lo que verdaderamente explica la Escritura y demanda de cada uno de nosotros. Dice aquí que ahí estaba María y sin embargo a María no le rindieron culto, sino dice, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero al niño, no a María, ni a José, ni a nadie de los que estaban ahí, ni animales, sino al Señor Jesucristo. Desde su nacimiento empezó a recibir adoración. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 17. Mateo capítulo 28, versículo 17. Vamos a ver también esos versículos que nos enseñan del Señor Jesucristo. Mateo 28, 17. Dice así. Pero 11 de sus discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Imagínense, los mismos apóstoles que igual también adoran, veneran mucha gente. Aquí no está diciendo que llegan a donde estaba el Señor Jesucristo y le adoraron. Y otro punto muy importante, Jesús jamás rechazó la adoración. Él aceptaba la adoración. En Juan capítulo 9, 35, Juan capítulo 9, versículo 35, igual nos sigue explicando, y hay muchos versículos que hablan sobre Jesús, su deidad. 9:35 dice así: oyó Jesús que habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué Jesús jamás rechazó la adoración? Incluso vemos a los apóstoles cuando trataban de rendirles adoración, ellos rasgaban sus vestidos y decían, el único que debe de recibir adoración es Dios. El único que debe de recibir adoración es Dios. Y sin embargo aquí el Señor Jesucristo le rinden adoración y Él acepta la adoración. ¿Qué es adoración? La palabra original es proskineo, es besar la mano, ponerse sumiso ante aquella persona, eso es adoración. Y vemos que el Señor Jesucristo, cuando le rendían adoración, Él jamás dijo no me adoren. ¿Por qué? Porque desde ahí nos está enseñando que Él también tiene que recibir adoración, y lo vamos a seguir viendo. Dice, por el testimonio apostólico, ya vimos una gran parte. En Romanos capítulo 9, versículo 5, igual nos sigue enseñando. Como les repito, hay muchos versículos que hablan sobre eso. Romanos 9, 5 dice así: ¿de quiénes son los patriarcas?
de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué dice? ¿De quién son los principados, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios? Imagínense. Ahí está diciendo que Él es Dios. Incluso los mismos apóstoles reconocían que Él era Dios. En Tito capítulo 2, versículo 13. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay nada que perderse. No es un versículo que esté difícil, que diga uno que no lo puede uno escudriñar. Están muy claras esas palabras. Juan capítulo 5, versículo 20. Juan capítulo 5, versículo 20. Sí, cierto. Primera carta de Juan, perdón, me equivoqué, estamos en vivo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios. Son versículos muy claros que pues ahora sí ni para dónde correr, hermanos. También lo tenemos por el mismo testimonio del Señor Jesucristo. ¿Qué mayor revelación que la del Señor Jesucristo? Dijéramos, pues los apóstoles estuvieron errados, ¿no? Pero qué mejor enseñanza de las Escrituras y de su deidad que el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 30. Dice así: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Él nada más les dijo que Él y el Padre uno son. Ellos entendían muy bien. Incluso más abajo dice, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Él dijo que era Hijo de Dios. Imagínense, ellos entendían todas esas palabras: el unigénito, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que venían a hacer? Que era el mismo Dios. Vamos a el 8:24 como último versículo. Juan 8:24 dice así: muchas cosas tengo que decir y que juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pues hasta aquí nos quedamos, hermanos. Espero y estudien todos estos versículos. Los tiempos son cortos, no se puede explicar más a fondo, pero espero y sea de edificación a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.